Muy buenos días a todos. Da gusto, bueno, ver gente que nos acompaña de fuera y, bueno, muchísimo gusto que nos acompañe el día de hoy el doctor Alejandro Ordieres del ITAM. Ahorita lo presentaré más formalmente. Eh, y, bueno, el día de hoy nos va a hablar, la conferencia de hoy va a ser, se titula La razón en David Hume, un concepto confuso. Si me equivoqué, doctor, me dice. Eh, y bueno, me gustaría presentarle un poquito más formalmente. El doctor Alejandro Ordieres desarrolló estudios en Humanidades Clásicas en el Centro de Estudios de Humanidades y Ciencias de Salamanca, España, graduándose posteriormente como licenciado en Filosofía en la Pontificia Universidad Gregoriana, en Roma. Al terminar la licenciatura, realizó una maestría en Filosofía en la Pontificia Universidad de Santo Tomás, en Roma. Al regresar a México, decidió orientar sus intereses cambiando al ámbito administrativo con la idea de especializarse en ética empresarial y estudió la maestría en administración, obteniendo además una especialidad en finanzas en el TEC de Monterrey, Campus Santa Fe. Es doctor en filosofía por la Universidad Iberoamericana. Fue director de la licenciatura de Humanidades y Ciencias Sociales del TEC de Monterrey, Campus Santa Fe. Colaboró también con la Universidad de Dallas, Texas, como visiting lecturer, impartiendo diferentes materias en el Institute of Religious and Philosophical Science de la Braniff School. Actualmente es profesor investigador de tiempo completo en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Ha impartido diferentes conferencias y cursos sobre la práctica de la ética y los valores en el ejercicio profesional, en pronósticos para la asistencia pública, la Secretaría de Seguridad Pública, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, etc. Realizó estancias de investigación en el St. John's College en Annapolis y en el National Institute for Human Studies en Pittsburgh. Es autor de los libros Fundamentos para una ética ciudadana, Formación en el pensamiento crítico, Ética en el servicio público, La acción y el juicio moral en David Hume, Ética, servicio público y corrupción, además diversos artículos en revistas especializadas. Sus líneas de investigación son la teoría moral en David Hume, ética y economía, formación moral, teoría de la acción y el asentimiento moral en John Henry Newman. Alejandro, bienvenido a la UPAEP y bienvenido al Seminario Poblano de Filosofía Moderna. Es un gustazo tenerte y pues te cierro mi micrófono para no robarte tiempo. Te lo agradezco. Yo voy a poner aquí un reloj porque los profesores tenemos la manía de hablar y seguir hablando y no nos damos cuenta de que a veces podemos, vamos a ponernos aquí esto, listo. Se nos pasa el tiempo sin completar las ideas. Así que voy a empezar. Me comentaban que no han tenido la oportunidad de acercarse todavía al empirismo inglés y obviamente pues tampoco a Hume. Así que voy a tratar de ser un poco más explícito. Traía una conferencia escrita, pero más que leerla, yo creo que la vamos a dialogar. Solo esta conferencia va a tener 3 partes. Vamos a tener una ubicación del contexto histórico de Hume, y ahora les voy a explicar por qué es importante, según mi opinión, el establecer un contexto histórico al estudiar a un autor, pero especialmente Hume. Después vamos a tener un segundo punto que va a ser el concepto de razón en Hume, que es un concepto muy discutido, a mi forma de ver, enseñado de una manera muy, pues no voy a decir totalmente equivocada, no, pero sí muy reduccionista. Y como tercer punto vamos a ver la creencia como un elemento importante para comprender el concepto de razón en Hume, ¿no? Inicialmente yo me dediqué a investigar sobre este concepto porque tenía como interés entender el papel de la razón o del juicio moral, perdón, de la razón en el juicio moral en Hume, ¿no? Esa es mi intención inicial. Entonces, no voy a llegar a esa última parte, nos voy a quedar solamente en el análisis de la razón, ¿no? del concepto de razón en Hume.
Y voy a comenzar estableciendo la importancia del contexto histórico en el caso de David Hume. Uno de los temas que más llama la atención del filósofo escocés, como lo mencionaba hace rato, es justo el concepto de razón y con él el de causalidad, que posiblemente es por la razón que se vuelve más famoso o más comentado en los cursos de filosofía o cursos de historia de la filosofía, porque cambia totalmente la idea de causalidad, ¿no? En realidad no la cambia totalmente, pero la gente, el comentador normal diría que lo cambia radicalmente. Ya veremos en qué y cómo y por qué no. Entonces, el tema del conocimiento, en torno al tema del conocimiento y su posibilidad, han girado un sinnúmero de comentarios sobre los escritos de Hume, estableciendo diferentes premisas para justificar cada una de esas posturas. En lo personal, creo que para entender la propuesta humeana, se debe necesariamente contextualizar a Hume dentro de su época. Es un autor que escribió su obra principal, el Tratado de la Naturaleza Humana, lo realizó a muy temprana edad. Literalmente es un texto, no sé, debería haberme traído el libro para que lo vieran, el grosor del texto, y lo acabó a los 27 años, ¿no? Estamos hablando a lo mejor de unas, pues, ¿qué serán? Unas 600 páginas, 650 páginas, depende del tamaño del volumen, de ideas e ideas e ideas continuas. Entonces, y lo comienza a escribir a muy temprana edad, nace la idea de escribirlo en su adolescencia, lo que hoy llamaríamos un adolescente. Entonces, es un chico, literalmente, que tiene una inquietud de pensar sobre temas ya pensados y al mismo tiempo volverse famoso gracias a ese pensamiento que va generando. Y yo creo que esto es bien importante porque les reclamo su experiencia, les pido que ustedes mismos vean su experiencia cuando éramos jóvenes o los que sigan siendo jóvenes, cómo cuando estás en un ambiente filosófico, normalmente empiezan las discusiones y empiezas a comentar sobre lo que crees sobre determinado tema o sobre otro tema, o si fulanito de tal tenía razón, o si menganito no la tenía, en qué puntos estás de acuerdo, en qué puntos no estás de acuerdo. Y las conversaciones en general son sobre los temas de actualidad. Pues yo creo que eso fue lo que le pasó a Hume. Era un joven que entra dentro de un ambiente cultural muy vivo, muy intenso. El ambiente cultural de la Escocia del siglo XVIII es un ambiente muy, muy intenso en todos los campos del saber, desde el campo de la física con Newton, aunque él pues, muere en el siglo XVIII, pero en realidad podríamos decir que es más del siglo XVII, y que se vuelve el rockstar de las ciencias, ¿no? Newton va a ser a nivel mundial un verdadero, se le mina una verdadera luz en el campo del conocimiento. Tanto así que Newton va a transformar muchas de las ciencias. La manera en la que Newton hace su ciencia va a hacer que muchas otras ciencias se transformen y quieran imitar el estilo de Newton en su forma de hacer ciencia. Bueno, obviamente Hume, como un joven que es, y viviendo en el ambiente cultural, y además en Inglaterra, y además escocés, que si no recuerdo mal, creo que Newton era escocés, no estoy seguro, pero creo que era escocés. Viviendo en este ambiente de efervescencia cultural, obviamente Hume está maravillado por el señor Newton y decide, como lo dice en el mismo título del tratado, decide aplicar la metodología de esas ciencias físicas, de esas ciencias de la naturaleza, a las ciencias del hombre. Va a tratar de retomar la metodología newtoniana y aplicarla a las ciencias del hombre, en concreto al estudio del hombre en la filosofía. ¿Y esto qué significa? Podríamos hablar muchas cosas sobre esto, sería otro tipo de conferencia. Hay varios artículos al respecto, ¿no? Si no recuerdo, Noonan, en su libro sobre Hume, tiene un capitulito inicial en el que trata este tema y hay varias disertaciones doctorales sobre la relación o la influencia de Newton en Hume. Entonces no vamos a tratar eso, es mucho material, pero solo me voy a quedar con una idea que viene en la filosofía natural, los principios matemática de Newton.
Y es que él afirma, dice, hipótesis non fingo, ¿no? Por si no lo sabíamos, hasta ese momento todavía, la mayor parte de las ciencias se escribían en latín. Entonces, el tratado lo que se conoce en forma breve, el Principia Mathematica de Newton, está escrito en latín. Y ahí, en una pequeña parte más filosófica que tiene, un par de páginas, Newton dice que lo que va a explicar se basa en un principio que dice hipótesis non fingo. Es decir, no voy a fingir una hipótesis, no me voy a inventar algo que no pueda demostrar, que no sea evidente, que no lo pueda mostrar de manera evidente. ¿Esto a qué se refería? En el fondo se está refiriendo a la explicación tradicional de origen aristotélico de las ciencias a través de la idea de vamos a cambiarle, de forma o de esencia, que no es lo mismo, pero bueno, vamos a ponerlo de manera equivalente, donde las esencias explicaban el comportamiento de las cosas. ¿Por qué los perros ladran? Porque está en su naturaleza ladrar. ¿Por qué la manzana cae? De hecho, el mismo Galileo Galilei, como explicación, cuando defiende su postura del heliocentrismo, para explicar el movimiento rotatorio, o incluso de traslación de la Tierra alrededor del Sol, el rotatorio y también el de traslación, la pregunta obvia que le hacen, la objeción obvia que le hacen es ¿por qué si giramos alrededor del Sol no salimos disparados al espacio? Por aquello de la fuerza centrífuga. Si tú pegas un chicle en una naranja, la amarras a un hilo y la empiezas a girar, el chicle que está pegado tarde o temprano se separa y sale disparado. Y le hacen esta objeción. Si la Tierra gira en torno al Sol, ¿por qué la fuerza centrífuga no nos hace que salgamos despedidos hacia el espacio? ¿No? Pregunta a la que Galileo responde de una manera muy, muy clásica, al estilo de la ciencia clásica, porque corresponde a la naturaleza de la Tierra el tener plantas, animales y seres humanos, ¿no? Entonces, se explicaba de una manera metafísica las diversas realidades científicas. ¿Y qué es lo que dice Newton? Yo no voy a inventarme soluciones si no puedo literalmente recurrir a una explicación evidente, ya sea de manera física, ya sea a través de experimentos mentales, que es otra idea que tiene Newton y que también retoma Hume. Y entonces Hume, eso es lo que va a hacer con la ciencia del hombre. Voy a tratar de explicar qué es el hombre, qué es el conocimiento, qué es el Estado, etcétera, qué son todas estas cosas, sin tener que recurrir a hipótesis que no son 100% comprobables, por muy lógicas que suenen, ¿no? Porque no cabe duda que el sistema aristotélico tiene una coherencia y una fuerza y una integridad y explica muy bien la realidad, pero finalmente no puedes tener una demostración absoluta, ¿no? Si se pudiese, pues sería incontestable, ¿no? Nadie puede contestar que 2 más 2 en un sistema en base mayor a 4 siempre será 4, o sea, nadie lo puede negar, es incontestable, ¿no? No pasa así con la filosofía. Y entonces Hume dice, vamos a intentar realizar un estudio en este sentido. Eso es uno. Después, ¿qué otro problema tiene la juventud de Newton, de Hume? Justo es la juventud. Y segundo, que es inglés. Por lo tanto, el uso de su lenguaje no es un uso muy cuidado. Hume tuvo la desgracia de que después vino Kant, que es un hombre de un rigor de pensamiento, donde utiliza las palabras perfectamente bien definidas para que sean de corte unívoco y no se puedan interpretar de otra manera. Y de esta manera los textos kantianos tienden a ser muy exactos. De hecho, a veces pasa que, no sé, leyendo a Hegel, que también es un hombre que a pesar de la oscuridad muchas veces de sus textos, las palabras que utiliza, los conceptos que utiliza también son muy exactos. Y después de un rato que lo lees y por fin lo entiendes y dices, bueno, ¿cómo puedo decir esto de manera más perfecta, más exacta y más comprensible?
y te das cuenta de que la mejor manera de decir lo que él dijo es repitiendo sus palabras, ¿no? Porque todas sus palabras tienen un contexto muy exacto, muy preciso. No es así en el texto del Tratado de la Naturaleza. El texto del Tratado de la Naturaleza es un texto escrito por una mente joven, muy inquieta, brillante, eso sí, pero finalmente que no tiene esa delicadeza de utilizar, definir sus términos y usarlos de manera unívoca. Por lo tanto, muchos de estos términos terminan siendo ambiguos, ¿no? Y uno de estos términos muy importantes que tendrá un carácter muy ambiguo, será el concepto de razón, ¿no? Reason, y sus conceptos equivalentes como podría ser reasoning y understanding, ¿no? Estos tres conceptos presentan muchas veces a lo largo de toda la obra de Hume ciertas contradicciones, y es precisamente esta indefinición de sus términos lo que va a causar que existan interpretaciones variadas de Hume, y algunas de ellas muy distantes, muy contradictorias. Y vas a los congresos de Hume, gracias a Dios he tenido oportunidad de ir al menos cada segundo año, y escuchas a estos hombres que se la pasan leyendo mañana, tarde y noche a Hume, ¿no? Que dan una sola clase a la semana, un solo grupo, y el resto del tiempo se la pasan estudiando a un solo autor, que lo dominan de arriba abajo, y ves que uno interpreta a Hume como un psicologista, ¿no? Que por cierto algunos consideran a Hume como el padre de la psicología. No voy a explicar por qué, pero algunos así. Entonces hacen una interpretación psicologista, otros hacen una interpretación sentimentalista, otros hacen una interpretación relativista, otros hacen una interpretación totalmente escéptica, y finalmente todo el mundo te cita textos para afianzar, para argumentar, ¿no? la forma en la que ellos entienden a Hume, ¿no? Y por ello es fácil, dado la oscuridad del lenguaje humeano, poder confundirse o tener diversas interpretaciones, ¿no? De hecho, yo creo que junto con un autor que se llama Carl Schaffer, que para argumentar en contra de la forma tradicional de entender a Hume, lo primero que tendríamos que distinguir es la concepción de la razón que interesa al Hume histórico, no a la problemática postkantiana, que, repito, una de las grandes desgracias de Hume es que vino Kant después, y entonces Kant se convierte en el modelo de interpretación sobre la razón, y todo se ajusta a las categorías kantianas, es decir, a la forma del pensamiento de Kant, no a las categorías, sino a la forma de pensar de Kant, para interpretar a otros autores, incluyendo obviamente a Hume, que de hecho pues fue la gran influencia de Kant. De hecho yo creo que Kant lo que hace es responder todo lo que Hume dejó en el tintero, o intentar responder, porque no creo que lo haya respondido del todo. Entonces, lo primero que tendríamos que distinguir es la concepción de la razón que interesa al Hume histórico, no al Hume postkantiano, sino al Hume histórico, en sus enfrentamientos contra el racionalismo de su tiempo, que me comentaba Roberto, que el profesor que ya lo vieron, ¿no? Descartes, Spinoza, Leibniz, etcétera. Esta concepción de la razón, el racionalismo de su tiempo, de la concepción de la razón relevante para los debates contemporáneos sobre la razón práctica, ¿no? O en su uso práctico. Porque en realidad lo que le importaba a Hume, el tema principal de él, era entender por qué los seres humanos actuamos como actuamos, ¿no? Finalmente él se orientaba hacia allá, todo su texto iba hacia allá. Entonces, vamos a tomar cinco conceptos distintos de razón, ¿no? Cuando Hume utiliza la palabra reason, o reasoning o understanding, utiliza estas palabras de 5 formas distintas, y nunca te avisa, agua va y va, ahora voy a usar así, ¿no? No es como Kant, que te habla de la palabra razón como facultad, luego esta facultad en su uso puro, y luego esta facultad en su uso práctico, ¿no? Y luego esta facultad en su uso crítico. No, aquí
Hume no te dice nada, simplemente utiliza esta palabra de una manera indistinta. Entonces, vamos a ver 5 apartados rapidísimamente, aunque rapidísimamente no significa que no los veamos bien, ¿no? La palabra razón como un facultad en sentido general. Segundo, la palabra razón, déjame checarlo, en su uso imaginativo, ¿no? Tercero, la razón como abstracción, la razón abstractiva. Cuarto, la razón en su capacidad deductiva. Y quinto, la razón inductiva que tiene que ver con la causalidad. Y después pasaremos a la idea de la creencia como integrante de la racionalidad humana. Entonces vamos a empezar, voy a ir más o menos ágil. Entonces, primero, en primer lugar, Hume utiliza el término razón-entendimiento en un sentido genérico como facultad que cumple con funciones diferentes, ya sea como abstractiva, deductiva o inductiva, es decir, la facultad en sí misma que después tendrá ciertos usos. Entonces, en palabras de Hume, dice, el entendimiento se ejerce de 2 formas diferentes. En cuanto que juzga por demostración o por probabilidad, esto es en cuanto considera las relaciones abstractas de nuestras ideas o aquellas otras relaciones de objetos de lo que la experiencia nos proporciona la información. Dicho de otra manera, la razón será una facultad que establece uniones en las relaciones de ideas o bien inducciones a partir de la experiencia. 1, 2 ideas o a partir de una experiencia trato de generar una nueva idea. Además de cumplir con su función asociativa de unión y disasociativa de análisis de las ideas y el lenguaje. Este es el sentido más general de la palabra razón que aparece en los textos humeanos, hasta el punto de agrupar bajo él diversas funciones que son las que hemos enumerado, ¿no? Entonces, en este sentido, la palabra razón tendría un sentido que agrupa las siguientes 4 funciones de las cuales vamos a hablar, ¿no? Razón como facultad. Y en ese sentido, esta facultad no será independiente como lo proponía el racionalismo de cualquier experiencia, sino que la razón, partiendo del empirismo inglés, partirá siempre de un elemento inicial que será la experiencia. Hume comparte con Locke la idea de que la mente es una tabla rasa, una tabla limpia. Esta expresión tiene que ver con los elementos con los que escribían los alumnos, ¿no? Una tabla como forrada con cera, tomabas un punzón y escribías sobre la cera, incidías sobre la cera, y luego pasabas un trapo caliente para borrar, vamos a decirlo así, o redistribuir la cera. Entonces, esta tabla rasa blanca, limpia, sin nada escrito, así es la mente. ¿Cuándo comienza a escribirse? Cuando se comienza a incidir sobre esta tabla, en el momento en que se empiezan a tener experiencias, ¿no? Por lo tanto, esta facultad no será independiente como lo proponía el racionalismo. No se trata, pues, de una razón completamente autónoma, libre de cualquier impulso o compromiso, sino que presenta un concepto que unifica la capacidad volitiva con la capacidad intelectiva en un solo concepto. Entonces, sí, es muy curioso. Por primera vez Hume dice, no, el pensar humano siempre es un pensar que no es solamente intelectivo, sino que también la cuestión de la voluntad, del deseo, de la adhesión hacia algo, interviene, ¿no? No solamente interviene la experiencia, sino que interviene la otra facultad humana. La razón en Hume como facultad no es reductiva hasta el punto de llevar al hombre a la irracionalidad, sino que al contrario incluye ambas facultades en una sola, haciendo de la razón un tipo distinto de facultad de la que proponían los racionalistas. Recuerden, piensen como modelo de racionalista a Spinoza, donde a través de una serie de definiciones iniciales, a través de una serie de axiomas iniciales, literalmente reconstruyes toda la realidad, ¿no? Y la fuerza lógica de los textos de Spinoza es brutal, ¿no? Es brutal. El problema está en las definiciones y en lo que podríamos llamar axiomas, que a lo mejor no son tan axiomas y que finalmente las definiciones en el fondo podrían ser en un dado momento arbitrarias, ¿no? Ya habría que ver cada una de las definiciones, cada uno de los axiomas. Pero este es el racionalismo. En realidad, la experiencia, si la experiencia no concuerda con lo que la razón dice, pues peor para la experiencia.
Estoy exagerando un poco, obviamente. Ningún racionalista sería absurdo caer en un idealismo absoluto, ¿no? Ningún racionalista iría al menos al 100% hacia este camino. Bueno, entonces, en este sentido amplio, la razón va a perder su función de inductora de la acción humana que el racionalismo le otorgaba. El racionalista primigenia o privilegia, perdón, y la historia de la filosofía en general ha privilegiado la razón, desde Platón, ¿no? Con esa imagen del áuriga que va sosteniendo a las pasiones y a los sentimientos, que es la razón quien debe de controlar, ¿no? Siempre ha estado supeditado el hombre a esta facultad mayor que sería la razón, ¿no? Entonces, esta función inductoria que le había otorgado el racionalismo va a quedar ahora en entredicho y va a decir, no, en realidad las acciones no dependen tanto de la razón. Hasta esa famosísima frase que en este momento se me está olvidando, la estoy tratando de recordar y se me ha olvidado, por muy famosa que sea, donde dice que no es, a ver si alguien se acuerda, no está mal el perder al mundo entero antes que permitir que me dañen un dedo. Déjenme recordarla, ahora me va a venir porque además es muy famosa y debería de sabérmela de memoria, pero ya saben lo que pasa a veces, que se te va la idea. Entonces, esto implicará que la razón ya no va a entrar, al menos en apariencia, dentro de lo que sería el juicio moral en David Hume. Déjenme hacer aquí una corrección. Vamos a quitar esto. Bueno, este es en sentido general. El tiempo va caminando, no puedo andar más. La razón como facultad. Luego, vamos a ver ya las funciones de esta facultad. Y la primera función de esta facultad va a ser su capacidad imaginativa. ¿Qué es la capacidad imaginativa de la razón? El hecho de poder generar imágenes, ideas, al contenido mental. El contenido mental, estas ideas son, ya veremos que no solamente son las ideas, que también pueden ser impresiones, pero bueno, estas ideas son el ladrillo básico con el cual la razón va a trabajar. Cuando tú dices la casa es roja, lo que estás haciendo es unir dos ladrillos. El ladrillo casa con el ladrillo rojo a través de un conector que es. Y para Hume, la razón vista desde este punto es la capacidad más baja, casi automática, de generar copias de las percepciones. ¿Qué es una percepción para Hume? No voy a suponer que lo saben, así que lo voy a decir. ¿Qué es una percepción para Hume? Es todo aquello que es capaz de herir de alguna manera los sentidos y generar un contenido mental, ¿no? Y estas percepciones pueden ser de dos tipos, o impresiones o ideas. Una impresión es justo la experiencia directa de algo. Yo, por ejemplo, en este momento estoy teniendo una impresión directa de mi computadora. Toda impresión genera de alguna manera algún tipo de idea, ¿sí? O pasión. Algún tipo de idea o pasión, pero como nos vamos a quedar en la parte de la razón, vamos a manejarlo solo con ideas. Entonces, todas las impresiones generan algún tipo de idea. No todas las ideas provienen directamente de una impresión. ¿Sí? Hasta aquí vamos bien. Ahora, hay tanto ideas e impresiones pueden ser de dos tipos, o simples o compuestas. Las simples son las que no se pueden dividir en otras cosas. Hume suele poner el ejemplo de una manzana, que cuando yo veo una manzana, como buen profesor traigo mi manzana a clases, la manzana, cuando yo la percibo como una unidad, pero perfectamente puedo entender que existen experiencias que puedo separar de ellas. Por ejemplo, su color rojo, porque existen manzanas que son amarillas, existen manzanas que son verdes, existen manzanas que son jaspeadas. Entonces me doy cuenta que lo rojo no forma parte de la idea de manzana. Puedo tener también el tamaño de la manzana. Es decir, tengo una serie de impresiones que componen una impresión general de manzana. Bueno, a la manzana se le clasificaría como una impresión compuesta, mientras que el color rojo sería una impresión simple. Una impresión simple siempre genera una idea simple. Una impresión compleja siempre genera una idea compleja. Pero no siempre es al revés. Las ideas simples, esas siempre provienen de una impresión simple. En otras palabras,
el color rojo solo lo puedes entender si lo has visto. Tú le puedes explicar a un ciego de nacimiento qué es el color rojo. Y en realidad lo que haces es utilizar imágenes, entre comillas, ¿no? Ideas de cosas que en el espectro cultural representarían ese color rojo. Y puedes decirle al invidente, ¿no? Pues fíjate que el rojo es cálido. Señores, el rojo no es cálido. ¿Pero por qué atribuye esa calidez? Pues por el fuego que es de color rojo, ¿no? Es una sensación. Por más que lo intentes, si el ciego nunca ha visto el color rojo, nunca podrá tener una idea del rojo. Nunca. Podrá generar teorías, podrá comprender la teoría de los colores y saber cómo vestirse, pero no tiene una idea del rojo. Las ideas complejas pueden provenir o de impresiones complejas como la manzana, o pueden provenir de la imaginación, que construye y estructura diversas ideas simples y va conformando una idea compleja. Por ejemplo, si no recuerdo mal, el ejemplo que él pone en el tratado es la de la Jerusalén dorada. Pues obviamente no hay ninguna Jerusalén dorada. No existe, ¿no? Bueno, yo no la he visto. No sé si alguno de ustedes la ha visto. La Jerusalén dorada no existe. Pero la podemos construir con la mente. Entonces, esta capacidad imaginativa es la capacidad reproductiva de generar a partir de impresiones ideas dentro de la mente. Es el elemento más simple y que a la vez, como dijimos anteriormente, genera el contenido de la mente. Es decir, la idea, la base necesaria para cualquier tipo de conocimiento, incluso de las ciencias exactas como la física, las matemáticas y el punto de inicio para cualquier razonamiento. El centro y fundamento de todo razonamiento son las percepciones que se integran en el pensamiento como impresiones y como ideas que reproducen objetos percibidos o bien imaginados. Atentos, esto en Descartes sería absurdo, ¿no? El punto de partida de Descartes es una idea, la idea misma, ¿no? La idea del yo, la idea del pensamiento. Y va a integrar dentro de su reflexión para rescatar la existencia de todas las cosas una idea, que es la idea de perfección, que es una idea que establece como una idea tan compleja que el ser humano no la pudo haber obtenido de otra manera y por lo tanto fue puesta dentro del pensamiento humano. Podríamos hablar, hay quien habla del innatismo de las ideas en Descartes. Yo no creo que haya un innatismo en el sentido fuerte del término, pero sí hay por lo menos una idea innata en Descartes, que es la idea de la perfección, porque él mismo lo dice, o sea, yo no me lo invento, él lo pone ahí. Yo niego el innatismo en Descartes, salvo en la idea de la perfección. Entonces, fíjense cómo a través de ninguna percepción puedo reconstruir y rescatar la realidad entera. En cambio, Hume dice, no, en realidad la mente es una tabla rasa y el elemento con el cual la razón puede seguir razonando es a través de ideas. Y estas ideas llegan necesariamente a través de la experiencia, ¿no? Ideas que reproducen objetos percibidos o bien imaginados. Voy muy lento. Hume parte de la base de sus antecesores, ¿no? Parte de las ideas lockeanas, no las voy a explicar, pero las toma. De hecho, si tuviera una crítica es que realmente no sé si las pensó, pero por lo menos en su texto no viene una buena elaboración de la teoría de las ideas de Locke, una reelaboración, porque de hecho él toma los principios, pero saca otras conclusiones. Y, en fin, esta es la primera función. Vamos a la segunda función, me salto algunas páginas, que sería la razón abstractiva. En este uso genérico de la razón como facultad, merece especial la atención la función que cumple como generadora del lenguaje y como espacio donde se desarrollan las ideas, ¿no? Y por ideas entiendo las imágenes débiles de las impresiones cuando pensamos y razonamos. Esto es algo que se me olvidó. La diferencia entre una impresión, una percepción y una idea, una impresión y una idea, es la fuerza y vivacidad que existe. Yo puedo cerrar mis ojos y pensar en este momento en mi computadora. La nitidez de mi imagen es muy reducida, es poca su fuerza y vivacidad. Cuando abro los ojos y veo otra vez la computadora, esa fuerza es mucho más intensa. ¿Por qué? Porque proviene directamente de una impresión. Piensen cada uno de ustedes en su madre, en su padre, en su pareja o en quien quieran, cierren los ojos,
traten de reproducir su rostro lo más fielmente que puedan y eso será una idea. Cuando lo vuelvan a ver, acérquense a su rostro y vean todas las imperfecciones que puede tener ese rostro. Eso es una impresión. Se ve nítidamente, fuerte, vivaz, ¿no? No me puedo detener todas las objeciones que pueden venir a esto, así que tengo que avanzar. Entonces, la razón cumple con su función de ser espacio donde el pensamiento se desarrolla y donde las ideas pueden interrelacionarse para generar nuevas ideas. La idea deja de estar ligada directamente a una impresión para convertirse en algo abstracto que no se refleja, en algo construido, casi imaginado. Aquí hay una diferencia entre la imaginación, que es la imaginación creativa, que une elementos. Este proceso de imaginación es un proceso de abstracción que separa los elementos particulares para generar una imagen general, una idea general abstraída de lo que sería el objeto en sí, ¿no? Y esto es una función natural. El ejemplo que pone Hume es el de las figuras geométricas. Yo puedo imaginar claramente un dodecaedro, ¿no? Una figura con 12 caras. Pero si intento imaginar un miriaedro se diría, una figura con 1000 caras, pues está, como decirlo, imposible, ¿no? Y entonces es justo esta función de la razón que tiene de poder abstraer y construir ideas o conceptos que se llamarán después en Kant a partir de una idea concreta. Entonces esta es la segunda función y textos que corroboran esto, algunas, ya leí uno aunque no lo mencioné, otro, la mente no habría soñado ciertamente nunca con distinguir entre figura y cuerpo figurado, cuando en la realidad ambos no son ni distinguibles, ni diferentes, ni separables, si no hubiera observado que incluso en esta simplicidad pueden contener muchas y semejanzas y relaciones, ¿no? Otro texto, mejor no lo leo porque son demasiados textos que corroboran lo que estoy diciendo, así que me lo voy a saltar. Luego voy a la tercera acepción de razón, que es la razón en sentido, no sé si voy en la tercera o en la cuarta, bueno, la que sea, creo que es la cuarta, creo que ya voy. La razón en su sentido deductivo o demostrativo, ¿no? La razón en su función deductiva realiza demostraciones deductivas por medio de comparación de ideas o por la comparación de relaciones abstractas. Esta es la función que los racionalistas han privilegiado dentro de la razón. A través de una idea voy descubriendo todas las demás ideas, ¿no? Y en ese sentido, la razón ya no sería necesaria porque la verdad ya viene contenida en la idea inicial. Esto es lo que Kant va a llamar, ¿saben que voy a utilizar terminología kantiana porque Kant es más conocido? Aunque no hayan llegado a Kant, posiblemente en otro tipo de materias lo han escuchado. Entonces, esto es a lo que Kant llama el conocimiento a priori, un conocimiento que se da de manera deductiva, donde la verdad ya está contenida dentro de la primera afirmación y lo único que hago es explicitarla, ¿no? Y esta es la función que los racionalistas han dado preferentemente a la razón. Es la pretensión que tiene el entendimiento de poder llegar a verdades universales a través del accionar de la facultad racional sin basarse en la experiencia o al menos sin depender de ella. Esta es la acepción de la razón más conflictiva para Hume, pues es la que pretendería ir más allá de la experiencia sensible. Atentos, Hume no tiene ningún problema para las relaciones de ideas, que ahora voy a explicar qué cosa es eso. El problema que tiene es para las cuestiones de hecho lo voy a explicar de una vez porque creo que es el momento. Para Hume existen dos tipos de conocimientos, que si lo ponemos en terminología kantiana es conocimiento a priori, conocimiento a posteriori. El conocimiento de relaciones de ideas, donde la relación que existe entre una idea y otra no varía aunque cambien las ideas. Por ejemplo, que un triángulo suman 180 grados sus ángulos internos, siempre va a ser verdad si es un triángulo isósceles, si es un triángulo equilátero, si es un triángulo grandote, si es un triángulo chiquito, siempre será verdad. Siempre, ¿no? Es decir, la verdad de la relación no depende de las ideas que estén a los extremos.
Esas son las verdades de relaciones de ideas o conocimientos a priori. No dependen de la experiencia. Las cuestiones de hecho son las que tienen que ver con la realidad, ¿no? Con lo que sucede, con lo que de hecho está sucediendo, con las cuestiones de hecho. O sea, lo que Kant va a llamar el conocimiento a posteriori, es decir, el conocimiento que se da después de experimentar algo. Bueno, regreso a la función deductiva o demostrativa. Su uso deductivo de la razón lo reserva para relaciones entre ideas, que es lo que estaba mencionando, y niega toda posibilidad de que pueda aplicarse a las cuestiones de hecho entendidas como una derivación directa de la naturaleza que sujeta el actuar del individuo a un comportamiento regular. La razón no puede funcionar ante la realidad de manera deductiva, en sentido fuerte, al menos en sentido fuerte, como si aquella tuviera inscrito en sí lo que es de ella y cómo debe comportarse, al estilo del formalismo kantiano o al estilo de un esencialismo exacerbado, donde conociendo yo la esencia ya puedo conocer absolutamente todas y cada una de sus posibilidades. No será posible concluir comportamientos generales particulares en la realidad, ni generar un nuevo conocimiento más allá de la comprobación empírica que ofrece la experiencia en la multiplicidad de los casos. O sea, tengo que, por fuerza, recurrir a la experiencia en las cuestiones de hecho para comprobar que lo que estoy proponiendo es correcto, ¿no? Y en ese sentido sí se puede tener una deducción, o mejor dicho, una inducción, que será el siguiente uso de la razón. Y de esta manera, literalmente, Hume cierra toda posibilidad de diálogo con los racionalistas, ¿no? Porque la función a priori de la razón, la función deductiva, solo se puede dar ahí en donde se dan relaciones de idea, no en las ciencias de la naturaleza. En otras palabras, química, física, biología, economía, etcétera, son ciencias que son cuestiones de hecho. Quinto uso de la razón, el uso inductivo o causal. Muchos creen que Hume tiene un problema con la causalidad, que niega la causalidad. Él escribe en una carta a uno de sus amigos que nunca se le ocurriría tal cosa como negar la idea de causalidad. Es absurdo, ¿no? Toda la ciencia se basa en él. Es más, no lo expongo, pero su misma teoría de las ideas en el fondo tiene una relación causal. Cuando el objeto se presenta, experiencia, sea lo que el objeto sea, eso es otra cosa. Pero cuando el objeto se presenta y causa una experiencia es decir, el objeto se convierte en la causa de la idea, ¿no? Entonces él no tiene problema con la causalidad, porque de hecho el tema de la razón lo trata en el libro primero del tratado. Después esta idea de la causalidad la va a utilizar en la idea de la libertad humana, por ejemplo, en el libro 3, o lo va a utilizar en el análisis de las pasiones, ¿no? Por eso le llaman el padre de la psicología, porque él cree que los comportamientos del hombre pueden ser predecidos o predichos. No sé si es predecidos, debería ser, ¿no? Pueden ser predecidos. ¿Y por qué pueden ser predecidos? Porque sabiendo 2 o 3 eventos, puedo yo determinar cómo podría ser el futuro comportamiento del individuo. Que eso es lo que hace la psicología. Establece patrones generales de comportamiento y en base a esos patrones generales de comportamiento interpreta tu comportamiento y predice soluciones. Porque puede predecir eventos futuros, ¿no? Por eso le llaman el padre de la psicología. En fin. Entonces esta función, el tercer uso que se hace de la facultad de entendimiento es el inductivo, que es el proceso de inferencia por el que realizamos la transición o el paso de una impresión presente a la idea, creencia de su acompañamiento habitual, de su acompañante habitual. Esto es, el proceso de razonamiento que nos lleva a causas, a efectos o viceversa, de efectos a causas. Hume otorga a esta experiencia la función original y más importante de la razón. No la desprecia, es la más importante. Dice, en palabras de él, esta inferencia no es solo una especie verdadera de razonamiento, sino también la más fuerte de todas. Fíjense, todos aquellos que dicen que Hume niega la causalidad, niegan lo que él dice en el mismo tratado. Esta inferencia es una especie verdadera de razonamiento y también la más fuerte de todas.
La razón como inductiva es la razón en sentido naturalista, ya que parecería, como más adelante quedará expuesto, que la razón funcionará de manera automática, natural, ligando constantemente los eventos contiguos en el espacio y el tiempo y que parecen venir siempre unidos. Esta necesidad de unir una causa a su efecto y viceversa procede de causas desconocidas y debe reducirse a cualidades originarias de la naturaleza humana, dice Hume. En otras palabras, hipótesis non fingo. ¿De dónde viene la idea de causalidad? No me lo voy a inventar. No voy a decir que proviene de la naturaleza de la silla. Vamos a cambiar. No proviene de la naturaleza del perro que cuando ve comida, coma. No proviene de tal, porque eso es otorgar una explicación a una especie de fantasma, vamos a decirlo así, ¿no? Que está ahí funcionando, llamado esencia, llamado naturaleza, llamado forma, y que cuando es necesario sale a explicar un evento. Entonces, no podemos basarlo en eso porque no podemos fingir hipótesis. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Estudiar la dinámica asociativa y relacional de la razón para tratar de explicar una de las posibles relaciones, que es justo la relación causalidad. Hume establece 7 tipos de relaciones que, aunque están medio las desarrollo en el escrito que preparé, no las vamos a hablar aquí. Pero sí vamos a hablar del concepto de relación. Dice, el concepto de relación puede, de acuerdo con Hume, tomarse en 2 sentidos. De una parte, indica la cualidad natural por la que 2 ideas simples se unen de modo natural, ¿no? Por ejemplo, en la manzana. Por otra, la circunstancia o condición concreta por medio de la cual yo he decidido realizar tal unión, en cuyo caso no será una unión natural, sino filosófica. Por ejemplo, ustedes no lo saben, pero yo tengo un termo que me regaló mi hija, ¿no? Y este termo solo lo lleno soy bebedor de té negro, ¿no? Por malos hábitos generados durante mi formación, bebo té negro. Y este termo es solo para té negro. Cuando y mi esposa lo sabe, y a veces me prepara el té para salir en las mañanas, a veces no, se queda dormida, pero a veces me lo prepara, y yo cuando lo veo ahí en la mesa, automáticamente relaciono este termo con el té que me debo de llevar. Entonces, no es que estén unidas de manera natural, como en la manzana, sino que yo establezco esta relación de alguna manera. Así, 2 ideas simples pueden unirse para formar una idea compleja como resultado, de una relación natural o bien de una relación filosófica. Cuando tenemos 2 ideas simples, tenemos una idea compleja de relación. Y Hume establece 7 tipos de relaciones complejas o filosóficas. De ellas, la más importante por un aspecto es la de semejanza, porque es la semejanza, no voy a decir las 7, voy a quedar la primera y en la última. La de semejanza es la más importante porque ella es el principio de cualquier relación posible. Yo establezco relaciones por semejanzas o diferencias, que sería justo lo contrario a la semejanza. Yo establezco la relación entre una manzana y otra por las semejanzas que encuentro entre ellas. Porque tienen una forma similar, porque las pruebas más o menos saben a lo mismo, porque tienen un olor a manzana, y en base a eso establezco una identidad. Y estas son relaciones. Las relaciones. Algunas relaciones son invariables, porque dependen enteramente de las ideas que comparamos entre sí, y a estas las vamos a llamar relaciones de ideas, como ya lo habíamos mencionado, ¿no? Con el ejemplo del triángulo, donde la relación no varía aunque cambie cosas dentro del triángulo, aunque cambien los triángulos, la idea de triángulo permanece invariable, ¿no? Y otros tipos de relaciones que son las variables, que son aquellas que pueden cambiar aun cuando no se modifiquen las ideas. Incluso aunque las ideas sigan las mismas, por ejemplo, a la distancia, las ideas termo y manzana pueden ser las mismas, pero yo las puedo ir separando o acercando. Estas no cambian, pero la relación ha cambiado, ¿no? Entonces hay relaciones invariables y las relaciones variables. Las relaciones invariables son relaciones de ideas y las relaciones variables son las cuestiones de hecho. Bueno. Vamos a saltarnos esto. Ahora, teniendo presente esta distinción,
que establecen el tratado y también las investigaciones, podemos distinguir estos dos tipos de conocimientos que son los que Kant va a establecer como a priori y a posteriori. El conocimiento relativo a las ideas, el cual es un conocimiento cierto y verdadero, o sea, es cierto y verdadero y se acabó. Y por tanto, un conocimiento necesario, dado que las relaciones entre las ideas permanecen invariables, por lo tanto tendrá necesidad. Y tercero, también es un conocimiento a priori, ya que no depende de la experiencia en sí misma, sino para que la relación sea verdadera, sino que depende de la relación misma. Si dan cuenta, es lo que Kant después puso como conocimiento a priori. Y el segundo tipo de conocimiento es el de las cuestiones de hecho, donde es un conocimiento no cierto y verdadero, sino probable, al depender de la certeza única y exclusivamente que se presenta ante nuestros sentidos. Por lo tanto, es probable, ¿no? Un conocimiento contingente, no necesario, y un conocimiento a posteriori al presentarse como una cuestión de hecho. Definición de Kant, que pueden encontrar en la crítica a la razón pura, sobre el conocimiento a priori y a posteriori. ¿Okay? De verdad, yo creo que Kant fue el que mejor entendió a Hume y después lo reestructuró, lo hizo mejor y trató de dar respuestas que tendieron finalmente hacia el racionalismo, integrando al interior de la mente los elementos estructurales que eran capaces de organizar la experiencia y darle una universalidad y por lo tanto una necesidad al conocimiento. Bien. Vamos a saltarnos también esto. Disculpen ustedes. Entonces, esta de las 7, la más importante, la primera, y luego la que él se va a centrar en la última, en la causalidad, porque es muy importante para el conocimiento la causalidad. Me estoy enrollando demasiado, creo que ya pasó demasiado tiempo, ¿verdad? Sí, entonces la causalidad, la definición de causalidad, si la relación causal es la única que realmente puede aportar un nuevo conocimiento más allá de la impresión, del objeto percibido, entonces será necesario analizar con mayor detenimiento la idea de causalidad e investigar de qué naturaleza es la evidencia que nos asegura cualquier existencia real y cuestión de hecho más allá del testimonio actual de los sentidos o de los registros de nuestra memoria. Entonces, no, la causalidad no es una tontería. Vamos a analizar de dónde sale esta idea. Y lo va a analizar de acuerdo a sus teorías de las ideas. Solo la relación causal es una idea. Solo puede ser de dos tipos. O una impresión simple, solo puede provenir de dos lugares. O es una impresión simple, o es una impresión compleja. Ninguna de las dos. O mejor dicho, la segunda que va a generar un tipo de idea compleja que yo termino construyendo. No es una percepción simple porque nadie ve la causalidad por ahí caminando. Ni cuando ves un objeto que acciona sobre el otro, no sé, la manzana que le pega a la pluma, pues yo no veo la causalidad, o sea, veo lo que sucede, pero no veo la causalidad como tal. Entonces, ¿de dónde sacamos esta bendita idea de causalidad? No es una impresión simple, por lo tanto, necesariamente tiene que ser una idea compleja. Y esa idea compleja la elaboramos a través de otras ideas, que como crítica a Hume podríamos decir que esas ideas también son complejas, ¿no? Nunca hace un análisis exhaustivo del origen de todas esas ideas. Entonces, ¿de dónde proviene esa idea compleja? De otras ideas. Me voy a centrar en dos, son tres ideas, por cuestiones de tiempo me voy a centrar dos. Una, de la conjunción constante, es decir, de que cada vez que se presenta causa A, se produce efecto B, ¿no? Y siempre sucede una conjunción constante que me lleva a mí a habituarme a que cuando yo veo A, espero que suceda B. Y a una contigüidad en el espacio y el tiempo. Es decir, que inmediatamente que se presenta A, o que primero se tiene que presentar A y después B. Y esto va a generar en mí una tercera idea de una necesidad. Esta conexión constante va a generar en mí la idea de la conexión necesaria. ¿Por qué? Porque al menos todas las veces que yo lo he visto, esto ha sucedido. Y entonces otorgo una idea de necesidad. Necesidad que no he experimentado directamente. Porque de hecho podría suceder, y esto lo acepta la ciencia moderna, podría suceder el caso de la excepción. Que alguna vez que yo haga A, no suceda B.
La única manera de tener absoluta certeza de que siempre que es A sucede B sería aplicar y agotar toda la posibilidad, todos los eventos posibles de A. Y que agotando todos los eventos posibles de A se diera B. En otras palabras, que pudiera arrojar un número infinito de veces la manzana y que esta manzana cayera un número infinito de veces. Sería la única manera en la cual yo pudiera tener la certeza absoluta de que A produce B. Esto no sucede en la vida y entonces, dice Hume, la idea de causalidad que no niego proviene o la generamos a través de estos eventos, a través de la idea de una conexión constante que va a generar en mí la idea de necesidad, de una conexión necesaria, a través de una conexión espaciotemporal, ¿no? Y a través de la existencia primera de la causa por encima del efecto. Y esto genera en mí la idea de causalidad, que yo extrapolo y la hago necesaria, es decir, y que gracias a esto me va a poder permitir predecir eventos futuros. Eventos futuros. Y eso va a generar en mí esta idea de encontrar una experiencia que no es real, pero finalmente yo la extrapolo de una conexión necesaria. Hume dice que será necesario abandonar el examen directo de esta cuestión, la idea de la conexión necesaria, esta cuestión relativa a la conexión necesaria que forma parte de nuestra idea de causa y efecto, e intentar encontrar algunas otras cuestiones cuyo examen quizás nos proporcionen alguna indicación útil para dilucidar la dificultad presente. Y sería preguntarnos de por qué es necesaria que esto ocurra, y segundo, por qué concluimos que tales causas particulares deben causar necesariamente tales efectos particulares. Y esto aduce la necesidad de la causa. Y para no quitarles más tiempo y dar la oportunidad de preguntar, esta necesidad va generando una costumbre. Esta costumbre, que de cada vez que veo A se genere B, va a generar también, me estoy saltando pasos lógicos, pero bueno, créanme que está unido lo uno con lo otro, se genera esta costumbre, ¿no? Pensemos un ejemplo, un experimento mental. Yo no sé si ustedes tengan hijos pequeños o hermanitos pequeños o sobrinos pequeños o algo pequeño, de estos niños que apenas empiezan a conocer el mundo. Si tú dejas a un niño pequeño delante de una vela, un niño que ya puede un poco valerse por sí mismo y alargar la mano para tocar objetos, y lo dejas delante de una vela, el niño de manera instintiva va a tender a tocar la vela. Vamos a suponer que eres lo suficientemente malvado para que dejes al niño tocar la vela y que se queme con la llama. El niño llorará, retirará la mano, te verá como diciendo ¿qué pasó aquí? Si tú vuelves a poner al niño delante de la vela después de un día o mediodía, muy posiblemente el niño vuelva a estirar la mano. Pero después de la segunda vez, ya no la va a volver a estirar. Bueno, siempre hay alguien en el tercero y cuarto, ¿verdad? Pero normalmente después de la segunda vez se genera esta idea básica de que esto causa un daño. ¿Cómo el niño ya venía cargado con el software fuego igual a quemadura? No, lo aprendió a través de la experiencia. Debido al dolor, le bastó con 2 o 3 opciones para darse cuenta de que no lo debe de hacer. Eso es lo que Hume dice sobre la causalidad. Es una costumbre, una experiencia que genera la idea constante, la creencia de que cuando esto sucede va a suceder lo otro. ¿Qué es la creencia? Es un concepto, creo que es un difícil concepto en Hume, ¿no? Muy conflictivo y muy dinámico al mismo tiempo. Sirve de soporte para entender el fundamento de nuestras capacidades cognitivas y expresar el nexo que existe entre la experiencia y la realidad, mitigando el escepticismo al que podría reducirse la visión humeana. La gente nunca llega a la parte de la experiencia cuando habla del conocimiento en Hume, de la creencia, porque Hume define esta creencia nuevamente como una idea vivaz, aunque claro, aquí no logra explicar cuál es la diferencia entre la vivacidad de la idea a la impresión, de la impresión a la idea, y luego mete esta otra idea de vivacidad, ¿no? Aquí no logra explicar, pero dice que todo mundo que ha tenido una creencia sabe de qué está hablando, ¿no? Entonces, la vivacidad misma de la idea,
tal vivacidad se da simultáneamente una impresión presente como se afirma en el tratado. Sin embargo, la creencia no es lo mismo que una impresión ni tampoco es una simple idea. Entonces, ¿qué diablos es? Pues es un sentimiento que Hume, repito, no logra explicar, pero que todo el mundo entiende. Una idea que es una creencia que se diferencia de una mera idea más bien por sus efectos sobre la mente. Cuando yo creo que esto es así, mi mente lo trata como una realidad. El loco, por ejemplo, o el que alucina, cree que esa alucinación es real y por lo tanto lo trata como real. Entonces, la creencia le otorga carta de ciudadanía, por decirlo de alguna manera, a aquello que mi mente determina como lo que debería suceder. Y por lo tanto, la costumbre genera esta creencia que afirma que cuando pones A, se generará B. Creencia que lleva a transformar tus acciones y a actuar conforme a las experiencias pasadas que te llevaran a creer que esto va a ser así. Yo creo que voy aquí a terminar para dar la oportunidad de hablar. Aquí podríamos hablar de la creencia con respecto al comportamiento humano y su relación con la libertad, ¿no? Hume tiene una concepción muy curiosa de la idea de libertad como una libertad que es determinación, porque si no hubiera una cierta determinación en la libertad, todo nuestro comportamiento sería azaroso, el de un loco, dice él, ¿no? Que no puede ser predecible, que no puede ser predicho lo que va a suceder porque el loco no tiene un patrón de comportamiento. Mientras que cuando hay un patrón, cuando hay una forma de comportarte, ese patrón es perfectamente predecible y puedes actuar con libertad porque puedes decidir si seguir este plan o seguir el otro. Pero bueno, eso ya es otro tema. En fin, les agradezco que me hayan aguantado. Espero no haber sido, es demasiado en poco tiempo, pero bueno, espero que hayamos podido seguir y gracias. Así que aquí estamos. Muchísimas gracias, Alejandro. Abrimos el espacio para preguntas, comentarios, pueden ser en el chat, pueden abrir el micrófono, aquí con total libertad, igual si alzan la mano sería bueno. Javier, adelante. Buenos días, profesor. ¿Sí me escucha? ¿Sí me escucha? Sí, más o menos bien. Muchísimas gracias. Está muy interesante, sobre todo. Yo creo que con los pensadores modernos sí nos ha resultado muy necesario abordarlo siempre desde dentro de su pensamiento para no quedarnos solo con la expresión, con las conclusiones externas, ¿no? O sea, tanto con Descartes como con Hume, Spinoza y demás, para de verdad entender qué de cierto y qué de no tan cierto está en lo que dicen los manuales y demás. Yo le quería preguntar algo que sé que va a ser, es más propio de una época posterior de la filosofía, pero que me parecería muy natural que surgiera en Hume. En él llega a considerar si la razón, en cualquiera de sus acepciones, sobre todo en la más general, razón como facultad, ¿hay alguna determinación por el lenguaje? ¿Pensamos en un lenguaje en específico para Hume? ¿O él lo pone eso o sea, lo da por supuesto? ¿O no lo aborda? A ver, voy a reformular la pregunta a ver si la entendí. Entonces, efectivamente, tratando de aplicar conceptos un poco posteriores o bastante posteriores sobre la idea del lenguaje, me preguntas si el lenguaje para Hume determina de alguna manera el comportamiento humano. No, o sea, en última instancia sí, pero antes de pensar en el comportamiento, sí determina la razón. Porque, por ejemplo, sé que, o sea, ahorita, por ejemplo, al hablar nosotros sobre causalidad, toda la reflexión que estamos haciendo la estamos haciendo en español. Eso tiene sus implicaciones, ¿no? Hume tiene alguna reflexión al respecto. Sí, de hecho, no lo dije, pero también otra de las razones por las cuales le echo la culpa de su inexactitud en el lenguaje es precisamente porque escribió en inglés, ¿no? El inglés es a veces un poco genérico
no en el lenguaje científico. En el lenguaje científico el inglés es muy exacto porque se inventa una palabra para cada cosa concreta, ¿no? Pero en el lenguaje filosófico el inglés es muy inexacto, entonces aumenta un grado de complejidad. En fin, pero entonces, regresando a la pregunta, efectivamente, tengo que reflexionar un poco porque el problema del lenguaje no es un problema para Hume, ¿no? Es un problema que vendrá posteriormente como un elemento constitutivo de la misma reflexión filosófica. Ahora, sin lugar a dudas, el hecho de ser inglés, el hecho de pertenecer a este humus inglés, donde se da una conversación en torno a ciertas palabras, en torno a ciertas ideas, hace que el texto de Hume se oriente de una manera determinada, ¿no? Eso sin lugar a dudas. Ahora, de ahí a decir que es el lenguaje quien determina la forma en la que él construye su pensamiento, sería ir en contra de las posiciones más básicas del empirismo inglés, de las cuales él se apega y saca las últimas consecuencias, ¿no? Porque Locke no se atreve. Locke sigue teniendo un cierto dejo racionalista en sus posturas, ¿no? Pero Hume, partiendo de las ideas básicas, del origen de las ideas de Locke, termina generando una posición totalmente empirista, ¿no? Es el empirista por excelencia. Entonces, en ese sentido, no podemos decir, porque el lenguaje es generado por las impresiones, ¿no? Este proceso donde el lenguaje genera primero una idea y de esa idea después se puede construir el pensamiento. Entonces, sería el mundo real lo que termina normando el mismo lenguaje y todo el pensamiento. No podría ser al revés, donde es el lenguaje quien termina encerrando el pensamiento, ¿no? No sé si Hume se hubiera preguntado sobre esto. Aquí estoy futureando porque, repito, no, al menos no que yo conozca. Estoy haciendo rápidamente un recorrido. Sí, no, al menos que yo conozca, Hume no diría, pero sí, no habla de lenguaje en cuanto tal. Pero si yo tuviera que, si yo tuviera que futurear lo que Hume hubiera hecho más adelante, posiblemente sí, finalmente el lenguaje puede convertirse en ideas complejas, y como las ideas complejas construyen, también terminan generando una interpretación de la realidad, ¿no? Pero eso ya es como alargando la liga y tratando de decir algo al respecto. No es lo que dice Hume, no sé si es lo que diría, no vivo en su cabeza, pero concentrando, no puede ser así porque es la realidad la que norma la idea, y la idea se le otorga un concepto, ¿no? Una palabra. Lo del lenguaje será una posición posterior, ¿no? Que se puede incluso exacerbar a la idea de que el lenguaje lo es todo, ¿no? O, como en el estilo que, por cierto, Wittgenstein será uno de los grandes deudores de Hume. Él lo reconoce, o sea, no lo digo yo, él lo dice. Uno de los grandes deudores, y terminará en su primer escrito, en el tratado, terminará diciendo que el lenguaje es igual a la realidad, y todo lenguaje que no puede ser encontrado con la realidad simplemente no tiene sentido y debemos callar acerca de él porque no es un sinsentido, ¿no? Además, el tratado es traumático porque lo lees todo y al final te dice: de todo lo que no se puede hablar no debes de hablar, y justo todo el tratado es de cosas que no se pueden hablar, ¿no? Entonces es como termina diciendo que es como una escalera que él construyó para poderse subir y poder entender, pero que una vez que está arriba lo tira porque no sirve de nada. En fin, cosas raras. Ya después el siguiente Wittgenstein, que transformará su concepto sobre el lenguaje, y tendrá una visión un poco más, ¿cómo decirlo?, un poco más metafísica, ¿no? No sé, claro, a lo mejor esto es decir una barbaridad de Wittgenstein, ¿no? Pero un poco más amplio. Nuestra identidad entre la cuestión de hecho y el pensamiento, o sea, pensamiento igual al lenguaje, ¿no? Cuestión de hecho, si hay una cuestión de hecho, genera un pensamiento que se expresa en lenguaje. Y este lenguaje, si existe y tiene sentido, provendrá de un pensamiento, y este pensamiento provendrá por fuerza de una cuestión de hecho. Por lo tanto, la identidad entre cuestión de hecho y lenguaje es perfecta, ¿no?
Pero eso es una elaboración posterior, en base a los principios humanos, donde la experiencia es lo único real. Muchas gracias, profe. Perfecto, gracias. Hay una pregunta, bueno, dos preguntas en el chat y después Pedro tiene la mano alzada. José Luis Aguilera pregunta, uno, ¿cuál es la concepción de Hume sobre el delirio? Y dos, ¿de qué manera nuestra mente puede dar coherencia a todo el haz de percepciones que nos relaciona con el mundo? Muchas gracias. Vamos a empezar con la primera. De hecho, en cuanto a delirio, Hume no realiza ninguna reflexión, etcétera, pero sí tiene una frase más o menos al inicio del tratado donde dice que todo lo que él va a decir funciona siempre y cuando funciona en la mente humana, ¿no? Es decir, él va a hablar para el recto funcionamiento de la mente. Cuando hay una persona que tiene un trastorno mental, ¿no? Está loco, tiene delirios, tiene alucinaciones, etcétera, las palabras que él va a decir no funcionan para él, ¿no? Él va a hablar para el común denominador de los seres humanos. Y atentos, no es una traición, porque, repito, parte del principio de la idea de que finalmente la misma causalidad, la misma realidad, al ser cuestión de hecho, y el delirio es una cuestión de hecho, y la persona delirante es una cuestión de hecho, puede no ser la norma, o dicho al revés, la norma podría tener una excepción, ¿no? Que es la persona delirante. Ahora, no lo trata él directamente, dar una respuesta, pero sí vamos a darla nosotros, con los elementos de Hume, porque en el fondo lo responde. Entendiendo delirio como alucinación o como un conjunto de alucinaciones de manera constante, ¿no? Como un mal patológico, donde yo estoy literalmente percibiendo una realidad que no existe, ya sea que literalmente la percibo, ¿no? Con alucinaciones, ya sea que no la percibo, pero que mi mente la crea y me sumerge en esta concepción no real y que de hecho no percibo, pero la intuyo, vamos a utilizar esta palabra. Entonces, ¿qué diría Hume? Vamos a basarnos en las ideas de vivacidad. Primero, dijimos que la distinción entre la realidad, la impresión, y la idea es una distinción de intensidad, de fuerza y vivacidad. La realidad, impresión, es más fuerte y vivaz que la idea. Pero él dice, es verdad, algunas veces, algunas ideas tienen una gran fuerza y vivacidad. Como por ejemplo, cuando llega la noche y tú le tienes miedo a la oscuridad, porque no sé, te imaginas fantasmas, al demonio, arañas, lo que le tengas miedo, y tu imaginación es tan fuerte que la sientes caminar en tu cuerpo. Vamos a suponer que son arañas a lo que le temes. Está oscuro y sientes que esas arañas caminan por tu cuerpo. Y Hume dice, es verdad, algunas veces estas ideas pueden pueden tener mayor fuerza y vivacidad, o tanta fuerza y vivacidad, perdón, como una impresión. Aún así, la diferencia es que esta fuerza y vivacidad no persiste en el tiempo. Es decir, una vez que prendemos la luz, ya no persiste esa fuerza y vivacidad, ¿no? Una vez que logramos confrontar con la impresión, con la realidad, esa fuerza y vivacidad no persiste. Punto número 1. Punto número 2. Aún así, es posible que a través de una creencia, que es también un tipo de vivacidad, yo pueda generar una sensación de fuerza y vivacidad muy cercana a la impresión. No igual, en este caso no es igual, pero sí muy cercana. De manera que yo le otorgo una realidad a algo que de hecho podría no ser real. Por ejemplo, las creencias, la creencia en sentido religioso, la existencia de Dios, o la idea de que Dios actúa en mi vida. Entonces, es un ejemplo que él pone en otro texto. Finalmente, la fuerza de la creencia que yo logro generar en torno a una idea me permite percibir de manera viva y eficaz esa presencia dentro de mi vida. Entonces, ¿cuál es la concepción de Hume sobre el delirio? De hecho, la religión sería una especie de delirio para Hume, ¿no? Fue una persona muy coherente en su vida. Yo creo que el primer ateo coherente que existió en la historia.
cuando está muriendo, su amigo le dice, su amigo de Adam Smith, que por cierto era su gran amigo, y le asistió en los últimos días de su vida, le pregunta que si quiere que llame a un cura, ¿no? Y Adam Smith, que eso era lo normal en todos los ateos, o sea, me voy a morir, pues gritas por el cura para que te confiese, obviamente en un ambiente cristiano, ¿no? Que como la Europa de aquellos tiempos. Y Hume es uno de esos pocos hombres, el único, el primero, el único del que yo tengo conocimiento, que va a decir, pues, que para qué lo quiere, o sea, no tiene sentido, ¿no? Porque no hay nada después de la muerte. Entonces rechaza esa posibilidad. Para Hume será un delirio, ¿no? La religión, una creencia tan vívida que me lleva a mí cambiar mi vida y me lleva a vivir como si de hecho esa idea que tengo de Dios, una idea compleja, realmente fuera real, proviniera de una impresión, cuando de hecho no puede provenir de una impresión. Y la segunda pregunta, ¿de qué manera nuestra mente puede dar coherencia a todo el haz de percepciones que nos relaciona con el mundo? Pues no es la mente la que da coherencia, es el mundo el que da coherencia al mundo, porque las ideas que se generan en la mente provienen de la realidad, provienen de impresiones. Lo que esta realidad signifique, perfectamente podría ser un fenómeno al estilo kantiano o realmente un objeto que se presenta tal cual es. Independientemente de cuál sea la respuesta, el sentido viene dado por la realidad, a diferencia de Kant, que el sentido viene dado por las categorías del pensamiento. Es la mente quien da sentido a las impresiones del mundo exterior en Kant. Aquí no, las impresiones se presentan ya como un conjunto. Cuando yo veo la manzana, no necesito darle un orden a las cosas como en Kant, sino que el orden proviene de la cosa en sí misma o de la percepción que yo tengo de la cosa. Entonces, ¿quién le da ese orden al mundo? Es el mundo mismo, ¿no? De hecho, el concepto de haz de percepción es un concepto kantiano, ¿no? Un conjunto de percepciones que causan impresiones en nosotros, sensaciones, perdón, no impresiones, sino sensaciones, y son los conceptos puros del entendimiento quienes organizan esas sensaciones para darles sentido. Pero eso es Kant, no es Hume. Para Hume es la realidad quien le da sentido. Pedro tiene una pregunta, que creo que con esa cerraríamos. Pedro, adelante. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muy interesante la ponencia. Justo, bueno, no sé si me escucha bien, pero... Sí, muy bien. Ok, muy bien. He prendido mi cámara, pero no sé, mi computadora últimamente no activa bien. Pero bueno, una disculpa por ello. Últimamente he estado trabajando a Hume, no como quisiera, ¿verdad? Pero he estado empezando a entrarme a su estudio y hay algo que ayer me salía como una duda y que ahora cuando hablamos dijimos creencia, me volvió a resaltar. La cuestión es justamente cuando usted también comentaba cuando pues en su época de juventud y el contexto también histórico en el que se vivía pues como de grandes disputas y esto, cuando a él toma como algunos criterios, principios, no sé cómo llamarlo, una disculpa, de Hutchinson sobre la estética y lo moral. Y dice que justamente, o sea, no es que nosotros tengamos en nosotros ya lo que es, no sé, para un juicio estético, lo que sería como principios o rasgos primordiales de belleza, o en un juicio moral sobre lo que es la bondad. Y cuando yo me enfrento con la realidad, y percibo, y entonces esa percepción tiene que ajustar como a esa, no sé, predeterminación. Así lo estoy, bueno, mi duda es saber si lo estoy entendiendo bien, y bueno, saber eso. Entonces, dice, ok, no, pues nuestros juicios estéticos más bien, están basados y morales, están basados en nuestros sentimientos y sensaciones. Sin eso no podemos hacer un juicio, ¿no? Entonces, es un hecho que tenemos estos juicios y que son independientes a nuestra razón o a nuestra capacidad reflexiva, sino que los hallamos por el sentimiento, ¿no? Ahí es donde no los
no los decidimos, no hago pues esta deducción, sino la encuentro en el mismo sentimiento. Y entonces, dice Hutchinson que la moralidad y la estética son primordialmente asuntos de sentimiento, no de razón, y que Hume asume esto. Entonces, lo que sucede es que hay una, entre comillas, no en un sentido peyorativo, una denigración de la razón, una elevación del sentimiento del sentimiento para hacer la teoría total del hombre. Pero aquí, si eso es así, luego venía lo siguiente: la creencia es más propiamente un acto de la parte sensitiva de nuestra naturaleza que de la parte cogitativa. Y usted había dicho que la creencia nos sirve más o menos como para entender el funcionamiento. Más bien no sería, yo diría, la creencia no más bien es una simple interpretación de sensaciones o de nuestros pensamientos o de nuestras pasiones, más que un ordenamiento para entender algo. Ok, hay varias cosas aquí. Primero, como dato curioso, dado que eso es lo que te interesa, Hume jamás utiliza el concepto de juicio moral. Ok. Nunca, en ningún escrito. Moral judgment jamás aparece en ninguno de esos escritos, porque de hecho para Hume no le interesa la idea del juicio moral, porque de hecho la palabra juicio necesariamente incluye la razón, o sea, no hay de otra. El juicio moral también para Hume dependería de la razón, porque el juicio lo que hace es comparar idea A con idea B, ¿no? Esa es la función de la razón, es una comparación en sentido amplio, ¿no? Ya sea de diferencia, de relación, de causalidad, de las diversas relaciones que pueden existir entre las ideas, ¿no? O sea, eso es así. Déjame quitar esto para que no suene un segundito. Bueno, da igual, dejémoslo sonar. Entonces habría que entender más que el papel de la razón en el juicio moral, habría que entender el papel de la razón en el acto moral, que es distinto. Y entonces podríamos descubrir que la razón tiene diversas funciones en el acto moral. Ok. Eso primero. Segundo, la creencia en cuanto tal, dices, no podría ser una especie de construcción, por ejemplo, cultural, que termina determinando nuestra forma de percibir al mundo. Y aunque esto podríamos analizarlo desde otro punto, yo me voy a concentrar en la respuesta que Hume da, ¿no? No al problema en cuanto tal, porque el problema, estrictamente hablando, todavía no es un gran problema para la filosofía, el papel de la cultura en el conocimiento, etcétera, etcétera, pero lo voy a explicar de acuerdo al textito del Standard of Taste, no sé cómo se dirá en español, ¿no? Es un textito muy cortito en el que desarrolla la postura sobre el juicio ético. Y él dice, en el fondo, resumiendo mucho, sí, la idea básica es: los seres humanos tenemos una forma común de ser. Esa que en términos filosóficos podríamos llamar naturaleza. Él no la va a llamar así. O no la va a llamar, cuando la llama naturaleza, no la llama en el sentido metafísico del término. Así como los animales en la biología tienen una forma de comportarse, de la misma manera los seres humanos tenemos una manera de comportarnos. Y esa manera de comportarnos es perfectamente válida en todas partes, ¿no? Es decir, lo que es esencial, por ejemplo, la cortesía, es algo que pertenece a todos los seres humanos. Esa cortesía puede ser entendida de manera distinta, pero cualquier aborigen en cualquier parte del mundo, y él hace nuevamente una constatación física, ¿no? Una constatación científica de que todos los seres humanos tenemos elementos comunes de reacción común. Y por lo tanto, las creencias más importantes, que son las que nos llevan a movernos en el día al día, ¿no? La que me hace cada vez que llego a una puerta, agarrar el picaporte de la puerta y abrirla, ¿no? Y no aquí, sino en cualquier parte del mundo, y cualquier personaje del mundo va a hacer exactamente lo mismo. Esa creencia se genera a través de la experiencia, ¿no? Y no hay fuerza cultural que me pueda decir, no, si tú crees, si lo piensas y te convences porque es una creencia, tú vas a poder atravesar la puerta sin abrirla y sin romperla, obviamente, ¿no?
Entonces, por mucho que pueda haber una fuerza cultural o de influencia de otros lugares, finalmente nuevamente es la realidad la que va a generar a través de la costumbre esa creencia. Ahora bien, esto es en lo que son cuestiones relacionadas directamente con la experiencia. Todas aquellas cuestiones que no se relacionan directamente con la creencia, como puede ser con la experiencia, como puede ser la religión, perfectamente pueden generar una serie de creencias que pueden ser influidas por cuestiones culturales, es decir, por creencias de otras personas. Pero las creencias de las ciencias del hombre, que deben ser ciencias como las de Newton, exactas, basadas en la experiencia, esas creencias no dependen de una cultura, sino que dependen de la realidad misma. Y en ese sentido, esas creencias son fijas, o sea, no pueden ser transformadas por la cultura. No sé si respondí porque luego me fui por otro camino. No sé si entendí tu pregunta y si te la respondí. No, sí, claro que sí. Estuvo muy bien, sí. Mi pregunta iba justamente hacia a cómo combinarle a la creencia, ¿no? Si estaba como de una forma determinada, o bueno, ay, perdón. O como, bueno, al final no lo decía, ¿no? Que es la misma realidad. Sí, es la realidad. La que me la da. Pero, sí, perdón. Iba a comentar algo más, ahora se me ha ido. Pero sí, muchas gracias, le agradezco bastante. Bueno, esa es la respuesta. Alejandro, perdón, tenemos el tiempo limitado y bueno, ya hay otras pendientes por ahí. Pero Alejandro, muchísimas gracias por participar en el seminario. Esperemos que pronto te podamos invitar acá a tomar algunas semitas o una cosa así, más en forma y pues bueno, a nombre de la Facultad de Filosofía, pues me gustaría extenderte esta constancia que ya la tienes en tu correo. Y pues agradecerte muchísimo y agradecerles a todos. Nada más también recordándoles que la próxima sesión, si no me falla en la memoria, es el 28 de octubre, pero lo estaremos posteando en las redes sociales de la facultad. Y nos acompañará la doctora Alexandra Borowska. Entonces, Alejandro, muchísimas gracias por todo. No, muchas gracias a ustedes, fue un placer y tienen una bellísima ciudad, Puebla, me encanta, es hermosa. Que les vaya muy bien, muchas gracias. Gracias.